De vuelta con ustedes, 1:41 minutos. Qué compleja la política en nuestro país y por supuesto en nuestro espacio siempre tratamos de tener todas las visiones que hacen bien en este sentido, porque al final el ciudadano tiene que decidir y los medios de comunicación estamos para llevarles precisamente lo que está en el tablero, las opciones que hay y lo que nos ofrecen los partidos políticos, los actores políticos para esa decisión que es tan importante y que bueno, vemos hoy en estas cifras de Datincor, el 45% es la intención de voto que tendría el ciudadano de participar. Esperamos por supuesto esto pueda crecer en la medida que el ciudadano también conecte con las organizaciones políticas. Eric Gondarroba está con nosotros, secretario general de la Alianza del Lápiz, como siempre un gusto tenerlo acá para hablar de esta misma posición, 2024. Ha dicho el Lápiz que no va a participar en ningún cogollo político, que no va a ser parte de un cogollo político, esto en referencia a la plataforma unitaria y esta propuesta de primarias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Carlos, a tu espacio, a todo el equipo técnico de la familia Canali que siempre está aquí echándole pichón, como la mayoría de los venezolanos. Mira, sí, nosotros lo hemos dicho, vimos por allí unas declaraciones del doctor Barbosa en donde él dijo que él estaba en comunicación con algunos sectores y que había hablado que con... se tomó un café con Henry Falcón también. Sí, dijo. bueno, eso sí, dijo que había hablado con actores del Lápiz, con gente del Lápiz, y nosotros lo hemos dicho abiertamente. Nosotros desmentimos lo que ha dicho el doctor Barbosa, con el Lápiz no se han comunicado, es falso. Y yo creo que lo más sano para la política venezolana y para todos los venezolanos es que empecemos por hablar con la verdad. No se puede pretender unir cuando se habla desde la mentira. Es decir, estamos hablando, nos estamos reuniendo y es total y absolutamente falso. Y nosotros hemos salido al paso también diciendo, si nos llaman, con mucho gusto vamos, pero vamos a decir lo que hemos dicho abiertamente. El Lápiz no quiere y no va a formar parte de un cogollo político vencido, excluyente. La lucha de la Alianza del Lápiz no es para formar parte de un cogollo que le dio la espalda al país, que lleva 22 años en una estrategia política que nos ha llevado derrota tras derrota. Y nuestra lucha no es para formar parte de un cogollo ni andar con los guisos de monómero sirvo de la ayuda humanitaria. Nuestra lucha es para que podamos, primero, reconocer que la oposición venezolana es plural y es diversa, que hay distintos sectores de la oposición. Y nuestra lucha es para que todos podamos construir una unión grande, afectiva, con una propuesta de país que sea clara, seria y que sea realizable. Nosotros lo hemos resumido así, desde el Partido Comunista de Venezuela y la disidencia del oficialismo hasta María Corina Machado. Todos, absolutamente todos. Alianza Democrática, todas esas organizaciones, todo el que tenga... Sin ningún tipo de veto ni de exclusión. ¿Por qué? Porque aquí hay un sector político disminuido, que lo conforma el G4, que ellos son los que andan diciendo tú sí, tú no. ¿Pero con qué legitimidad? Ponen el ejemplo de Barinas. Bueno, pero es que yo no entiendo cuál es ese ejemplo, porque si nosotros vemos los resultados electorales del 21 de noviembre, bueno, el G4 es un sector de la oposición que nosotros reconocemos, respetamos, pero es un sector disminuido de la oposición, que no tiene más del 10%. Entonces, si eso hubiese ocurrido en el Táchira, ¿y por qué no ponemos ejemplo del Táchira? En donde Lady Gómez no gana la gobernación y hoy la oposición no tiene la gobernación porque ese sector político excluyente del G4 no permitió que llegara. Por el caso de Lara. ¿Por qué no hablamos de Lara? Henry Falcón sería hoy gobernador y el G4 no permitió que llegara. ¿Por qué no ponemos el caso también de lo que ocurrió en Anzoátegui, en donde estaba un gobernador en ejercicio del G4 y quedó detrás de la ambulancia? ¿Por qué no ponemos el caso de Caracas, en donde el secretario general de Primera Justicia lo dejamos detrás de la ambulancia, de último? Entonces el G4 quedó de último en un montón de sitios y ellos ahorita agarran con su cara bien lavada y se sientan, no es que vamos a unirnos todos son importantes y lo dicen desde el discurso, pero desde la acción montan un reglamento interno para una comisión de primarias en donde solamente está representado el G4 y tienen más puntos que los otros. Hablan de diálogo, pero un diálogo en donde solamente estén ellos para mantener su status quo, su cogollito para obtener sus prebendas personales. Vienen aquí, se te sientan en el programa y dicen que ellos quieren darle la mano a la gente y que cómo es posible que no hay renovación en las organizaciones políticas y sus secretarios generales están desde el año 2000 y llevan 23 años en el mismo cargo y critican a los otros. Vienen aquí y dicen, aquí hay que ayudar al pueblo venezolano y desde la Asamblea Nacional, extinta Asamblea Nacional, que ellos están allí, una asamblea que no existe, aprueban $50 millones en marzo del 22 para el Fondo de Liberación de Venezuela. $295 millones, Carlos, $295 millones que han destinado de fondos de la nación desde el interinato y el G4 y que nadie sabe en dónde están esos $295 millones. $16 millones en funcionamiento de esa
Asamblea Nacional. Entonces, ¿de qué me están hablando de estar del lado de la gente cuando uno camina a los sectores populares y te das cuenta que tienes a niños con hambre, malnutrición y desnutrición? Cuando vas a un hospital y ves que no hay ningún tipo de antibiótico y la familia venezolana tiene que llevar todo el kit para que los puedan atender. Cuando vemos que los abuelos venezolanos todos los días definen entre comprar la pastilla para la tensión, para el corazón o hacer el mercado. Aquí nadie habla a los abuelos. Ellos lo utilizan en un discurso, pero en la acción, ¿qué es lo que hacen? Agarrar los reales de la nación y distribuirse. Y aquí la realidad es que el PSUV y el G4 y la MUT son lo mismo. Igual de corruptos, igual de ladrones, igual de sinvergüenzas. Aquí lamentablemente los únicos excluidos somos los venezolanos de a pie, son los venezolanos de a pie. Porque unos se encargaron de quebrar a PDVSA, unos se encargaron de quebrar a Pequibén y otros acaban de desfalcar y de quebrar a Monómero. Entonces son lo mismo, es una clase política corrupta que lleva 22 años en el ejercicio del poder desde Miraflores y 22 años en una oposición acomodaticia que hizo del ser oposición un negocio. Y eso hay que decirlo, no puede ser que, mira, la política venezolana necesita una cura de verdades. Cuando tú ves que el 80% de los venezolanos te dice, mira, nosotros ya no confiamos en este líder, ni en este, ni en este, ni en este. Eso tiene que llamar una reflexión. ¿Y esa profunda reflexión qué debe ser? Bueno, que la gente se cansó de que le vean, como decía Arturo Lapietri, la cara de pendejo. No puede ser. No puede ser. ¿Hasta cuándo van a ser tan caretables de sentarse en un programa de televisión y decir, no, es que nosotros estamos con la gente? Pero estamos con la gente porque nos interesa para mantener nuestro cogollito y para podernos distribuir los reales. Tú tomas una foto de hace 23 años y vesla hoy y son los mismos actores políticos más viejos, rechazo, con 80% de rechazo, igual de rechazo que quien ejerce el poder hoy en Venezuela, porque a todos lo rechazan, pero con los bolsillos llenos de billetes, porque esa es la verdad. Han saqueado los fondos de la nación, los que ejercen el poder en Venezuela quebraron a Venezuela y los otros que quieren llegar están quebrando hoy Monómero, Citgo y la ayuda humanitaria, la USAID, no lo digo yo. La USAID, es decir, los que dieron los reales para la ayuda humanitaria, están diciendo que el 95% de la ayuda humanitaria no tiene justificación. ¿Qué significa que te digan que no tiene justificación? Bueno, que se robaron los reales de la ayuda humanitaria. Los reales que iban para los niños con hambre y con desnutrición, para las madres venezolanas, para los enfermeros y los médicos, para los abuelos venezolanos, se robaron los reales, hicieron lo mismo que han hecho los que están en el poder. Entonces, estos que pretenden y se llaman una alternativa de cambio, son igual de corruptos, ¿vale? Y eso es lo que estamos viendo todos los venezolanos. Y por eso es que el venezolano está asqueado de una clase política que traicionó a los venezolanos. Y por eso es que están surgiendo las fuerzas emergentes. Lo que está ocurriendo en América Latina es que la sociedad está cambiando. Y cuando las sociedades cambian, tienen nuevos retos, nuevos desafíos y nuevas exigencias para su clase política. ¿Qué está sucediendo? Que las clases políticas tradicionales que están enquistadas en el poder o en la oposición no están cambiando. Y ahí es cuando surgen las clases y las fuerzas políticas emergentes. Javier Milei en Argentina, lo que estás viendo con Rodolfo en Colombia. Y ojo, clases emergentes o fuerzas políticas emergentes no necesariamente son buenas. Pueden ser fuerzas emergentes que no sean buenas. Pero hablan de cómo la ciudadanía se está manifestando en contra de la política tradicional. Del status quo. Entonces, ¿qué llamamos nosotros? Bueno, aquí hay que hablar y aquí hay que denunciar la corrupción con muchísima fortaleza, ¿vale? No puede ser. ¿Y el lápiz qué quiere? Nosotros estamos construyendo el centro político. Ese centro político que tiene la capacidad de unir a los que vienen de distintos sectores. Ese centro político que tiene una propuesta para el país. Y ya lo hemos dicho, mira, ya se dio una primera reunión en donde factores que tenemos, la legitimidad que nos dieron el 21 de noviembre, casi 1 millón de venezolanos, en donde nos estamos sentando a ver cómo le damos una propuesta al país del centro político para unificar, no para dividir, no para señalar. Porque es muy fácil decir, no es que nosotros todos son necesarios, pero te quieren meter en una primaria en donde ellos, con fondos de la nación, financian a sus organizaciones políticas y dicen, vente para acá, pero yo con los fondos de la nación estoy financiando mis organizaciones políticas. Entonces, en vez de utilizar esos recursos para ayudar a la mayoría de los venezolanos, que es lo que están haciendo, la utilizan para financiar a sus partidos políticos. Es que el lápiz no se va a prestar para eso. Mira, y si el doctor Barbosa nos llama, es que a nosotros no nos compran, ni nos van a endulzar con decir, vénganse para acá. Es que nosotros no queremos formar parte de un cogollo. Nosotros queremos que todos los actores políticos y todos los sectores de la oposición y los independientes estemos sentados debatiendo cuál es el país que queremos. ¿Cuál es el principal error de esa propuesta política? Ellos hablan de primaria. Es que tú no puedes poner la carreta delante de los caballos. ¿Cuál es la política?
Yo quiero ver si esos sectores de la oposición se van a comprometer realmente con la ruta electoral o van a elegir un candidato que está inhabilitado para que cuando no pueda competir van a tomar eso como excusa para retirarse de la ruta electoral. Van a hacer lo mismo que hicieron en el 2018, porque la realidad que tenemos hoy los venezolanos es que ese sector político de la oposición se retiró en el 2018 y gracias a esa retirada es que nosotros nos estamos calando 6 años más de Nicolás Maduro. Ellos son los responsables. Pareciera que en este escenario nadie quiere ceder. No sé si la Alianza del Lápiz está dispuesto a ceder en que pudieran, bueno, aceptar algunas de las condiciones que pone el G4, algunas de las condiciones que pudiera poner la Alianza Democrática, porque el ciudadano también lo vemos en los números, el ciudadano quiere la unidad de todos los sectores de la oposición. Más del 40% de los consultados de esta encuesta que recientemente ha salido habla de ese deseo del ciudadano, pero hay disposición de ceder. Es lo que pareciera no darse. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado, Eric Ondarroa, secretario general de la Alianza del Lápiz.